Buenos días con todos. Eh, Vamos a estudiar un poquito la fiesta de Pentecostés, como la conocemos nosotros, pero tratando de enlazarla con algunos detalles que aparecen en la Biblia. Eh, Habíamos mencionado que Pentecostés viene de Penta 50 y es el resultado de una fiesta establecida en la Escritura que también se le llama la fiesta de las semanas, la fiesta de las 7 semanas, a partir de la fiesta de la Pascua. Para ello vamos a recordar un poquito acerca de la Pascua y de una visión del calendario bíblico. Si el calendario bíblico es un año, es un ciclo, por lo tanto tiene que ser algo, un círculo. Entonces, habíamos mencionado, habíamos recordado de que el año espiritual, el año religioso, de acuerdo a la Biblia, inicia con la luna nueva del mes primero, que en la actualidad se conoce como Nisan. El mes primero, y un par de semanas después, en luna llena, ocurre, vamos a ponerle por aquí, un par de semanas después, en luna llena, ocurre la fiesta de la Pascua. Entonces vamos a poner aquí, esta es la Pascua, que en hebreo se le conoce como Pesaj o Pesaj. Vamos a poner ahí Pesaj. Bien. Esto debe ocurrir siempre en luna llena. Y en el cristianismo se ajustó la fiesta a que sea siempre un día viernes, no, y a veces no coincide el día viernes con la luna llena. Y esto es simplemente por la influencia de las civilizaciones griega y romana en la escritura. Pero bueno, si es que nos fijamos en que en luna llena debe ser la Pascua, en ese día debía matarse un corderito. Se sacrifica un cordero. Y precisamente coincide con la fiesta cristiana de la muerte del Cordero de Dios. Ahora, a partir de aquí, el siguiente día se les ordena al pueblo de Israel, se les ordena que deben contar 7 semanas. Deben contar 7 semanas para llegar a un día llamado ahora Pentecostés. Entonces vamos a poner por aquí Pentecostés. Entonces, ¿por qué se dice Pentecostés? Porque ahí hay un número 50 días después de la Pascua. Entonces, en realidad, estas son 7 semanas, o lo que es lo mismo, 49 días. 49 días de una cuenta que debían contar unas espigas. Y ya habíamos hecho una cuenta de qué es lo que ocurre en la primera semana y el siguiente día de la primera semana. Vamos a recordar un poquito. Pero antes quisiéramos enlazar todo lo que estamos estudiando con lo que aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento
la fiesta de la Pascua de Pesaj es la salida de Egipto. Entonces vamos a poner por aquí salida de Egipto. La salida de Egipto ocurre esta noche, justamente de la luna llena. La salida de Egipto es, en otras palabras, una alegoría de que todos nosotros, cada uno de nosotros, sale de la esclavitud. ¿De qué esclavitud salimos? En realidad salimos de nuestra esclavitud de nuestras propias palabras. Es decir, cuando vemos el faraón el faraón de Egipto simboliza nuestra boca. Por lo tanto, si somos esclavos del faraón, somos esclavos de nuestra propia boca, somos esclavos de lo que decimos. Y por lo tanto, cuando salimos de Egipto, estamos saliendo de nuestra propia esclavitud. Esto está simbolizado por esta historia de que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y a los 7 días, vamos a marcarle por aquí, a los 7 días, los primeros 7 días cruza el Mar Rojo. Entonces aquí vamos a poner el cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo y entonces llegan al desierto y luego caminan hacia el monte Sinaí y a los 50 días, aquí en el día de Pentecostés, luego de que Moisés sube al monte, baja con unas tablas. Entonces se le conoce como la entrega de la ley, que en hebreo se le conoce como Torah, la entrega de la Torah. Entonces, esta fiesta de Pentecostés inicia primeramente con la entrega de la ley del Creador hacia el pueblo de Israel. En la terminología hebrea, a esto se le conoce como el compromiso matrimonial del Creador con su pueblo. El compromiso matrimonial del Creador con su pueblo. ¿Por qué se le conoce como el compromiso matrimonial? Porque cuando baja Moisés con las tablas, les pregunta al pueblo, después de todo este relajo de que estaban en una fiesta, etcétera, tuvo que Moisés subir otra vez. Pero cuando baja con las les pregunta de parte del Creador, le dice, ¿harán conforme está escrita esta ley? Y el pueblo responde, así lo haremos. Entonces, esto es una alegoría, es una correspondencia, se corresponde con el compromiso matrimonial cuando una pareja se compromete y le preguntan, ¿van ustedes a cumplir su promesa? ¿Acepta usted a esta pareja por mujer y a esta por esposo? Entonces la pareja dice, sí, acepto. Entonces, esta alegoría respecto de la entrega de la Torá es también el compromiso matrimonial del Creador con su pueblo. Luego de esta entrega de la Torá, nosotros vemos que hay ciertos detalles que tienen que viajar por el desierto y aparecen 40 años dando vueltas por el desierto, etc. Pero ahora vamos a la parte que ocurre 1500 años después, cuando el Mesías ya está en la tierra, él muere y 3 días después de su muerte resucita. Entonces estamos hablando de que justo
la tarde antes de la Pascua muere, 3 días después resucita, y ya tenemos que señalar entonces aquí 3 días. Sería, vamos a ponerle de otro color, aquí sería 3 días, entonces sería la resurrección. La resurrección. Bien. Y por lo tanto, luego de su resurrección se aparece a sus discípulos y dice el libro de los Hechos que por 40 días él estuvo apareciéndose, estuvo junto a sus discípulos, lo que significa que estamos por aquí por el día número 43. El día número 43, si son 40 días, el día 43, después de su resurrección, ocurre la ascensión. Ascensión. Asciende sería algo así, ¿no? La ascensión. Entonces, lo cual nos quedan 7 días para llegar al día de Pentecostés. Entonces aquí hay una falta de 7 días. Y ahora vamos a leer lo que dice en el libro de los Hechos acerca de lo que ocurre el día de Pentecostés. Recordando además que en esta fecha los judíos celebraban una fiesta muy importante. Debemos también recordar que aquí en la Pascua, para la Pascua, vamos a señalar de esta forma, para la Pascua, para Pentecostés, pero también para otra fiesta importante, vamos a ponerle por acá, para otra fiesta importante más o menos opuesta a estas de aquí, es obligatorio, era obligatorio para los judíos de que tengan que migrar, tengan que hacer una peregrinación hacia Egipto, perdón, hacia Jerusalén. Entonces, esta fiesta, vamos a ponerle por aquí, llamada la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas era otra fiesta en la que se hacía peregrinación a Jerusalén. Esta peregrinación, por lo tanto, en estos tres fiestas de peregrinación, el pueblo de Israel, los judíos, ya en ese tiempo solamente judíos, tenían que estar reunidos en Jerusalén para la fiesta. Y esto ha sido observado por mucho tiempo. Inclusive en la época de Jesús, ellos tenían que estar en Jerusalén todos reunidos. Entonces, con este recordatorio, vamos al libro de los Hechos y vamos a estudiar un poquito acerca de la venida del Espíritu Santo. Pero sin embargo, para poder darnos una idea de lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos, vamos a regresar a los detalles. Y este libro está un poco disputado quién lo escribió, si fue Pablo o fue Lucas. Según algunos historiadores dan más el crédito a Lucas. Y este Lucas piensa al menos el relato y habla acerca de lo que ocurre, ¿no? Dice lo que había ocurrido pocos días atrás. Ustedes ven que estamos hablando de apenas unas pocas semanas atrás. Está contando de los padecimientos del Mesías y luego dice de su resurrección. A ellos también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, aquí confirmamos de que hay unas 40 días después de su resurrección. Todavía no debían salir de Jerusalén, dice, no salgan de Jerusalén todavía, porque algo va a ocurrir dentro de no muchos días. Entonces, luego de eso, él se va. Y vamos ahora a ver lo que ocurre con el reemplazo de Judas. Cuando volvieron, dice, a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. En realidad el Olivar está frente al otro lado, pasando un pequeño valle al frente del templo. Y dice, camino de un sábado. ¿Qué significa camino de un sábado? Ellos no podían caminar por muchos metros durante un Shabbat. Por eso el camino de un día normal es bastante distancia, pero el camino de un sábado es apenas lo que equivale a caminar cruzando este valle para llegar al monte de Olivar. Pero bueno, aquí eligen a alguien que es en este caso, como está traducido aquí, a Matías, para que reemplace a Judas. Pero quería mostrarles en el versículo número 19. Bueno, leamos desde el 18 y dice, este pues que había adquirido un campo, hablando de Judas, este pues que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. Este relato de que el traidor Judas dice, fue y compró un campo y allí cayó de cabeza y se reventó por la mitad, no concuerda con el relato de los evangelios. Veamos qué dice Mateo 27:8. En Mateo 27:8, respecto de Judas, dice, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Perdón, vamos a regresar un poco. En el 27:5 dice, entonces arrojando las piedras de plata en el templo, está hablando de Judas, salió y fue y se ahorcó. Es decir, si es que damos crédito al relato de Mateo, la muerte de Judas se colgó de un árbol, ¿no? Pero ¿qué ocurre con lo que relata Hechos que naturalmente es escrito por otro discípulo, que dice, compró, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad. Es decir, en el relato anterior de Mateo dice que él botó sus monedas en el templo y se fue y se ahorcó. Aquí dice que con el dinero, es decir, no devolvió el dinero, con ese dinero compró un campo llamado Aceldama y allí de cabeza y se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cuáles entrañas? Si se reventó la cabeza, seguramente todas las entrañas de la cabeza, pero a lo mejor nos da la idea de que también sus entrañas del vientre se derramaron. En todo caso, hay algo aquí que no concuerda entre los relatos. Sabiendo esto, vamos ahora al relato de la venida del Espíritu Santo. Entonces, estaban 120
de acuerdo a lo que dice el capítulo 1, podemos revisar, estaban 120, alrededor de 120 reunidos en un aposento alto. ¿Por qué estaban reunidos? Porque en la fiesta de Pentecostés, todos los judíos de todas las partes de donde vivían tenían la obligación de hacer una peregrinación a Jerusalén. Y estando reunidos allí, los 120 seguidores de Jesús, aquí con esto de que estaban reunidos 120, estos 120 al menos confirman de que sí hubo de parte de los judíos que sí creyeron en Jesús. Es decir, esa teoría de que él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no está hablando de estas personas, porque de todas maneras hay un grupo importante de 120 personas que sí estaban reunidos en un solo ánimo, esperando a la promesa que dijo de Jesús de que va a venir algo bueno. De manera que cuando llegue el día número 50, el número 50, que es la fiesta de Pentecostés, dice, cuando llegó el día, estaban todos unánimes juntos. Esto es importante, estaban todos unánimes juntos. El estar unánimes es ya un punto fundamental para que ocurra algún milagro. Y entonces dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto hay que recalcar, es importante para poder entender de qué se trata la historia. Dice, vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces, decía que hay que entenderle un poquito despacio. ¿Por qué? Porque si en Jerusalén estaban habitando, debido a la fiesta, habían hecho peregrinación todos los judíos, en el templo de Jerusalén, en donde se realiza la fiesta, únicamente entran los judíos que conocen el hebreo. Entonces, si estaban todos los judíos de todas las naciones de la tierra, se entendían porque los judíos hablan en donde estén, hablan sin problemas del hebreo. Entonces dice, al oír el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo es eso? Y dice, estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y comienza a enumerar. Hay una cuenta, dice partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, hasta allá van 8. Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, ya son hasta aquí 17 o 18. Las oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué conclusión podríamos sacar de esto de ahí? O sea, si es que son todos judíos, ¿cómo es que cada judío está escuchándole hablar a estos 120 en una lengua que ellos habían nacido? Es decir, se supone que cada uno de estos habla árabe o el lenguaje de Creta, romanos, el lenguaje latín,
¿ya? Y muchos lenguajes de cada uno de donde había nacido. Pero la clave está en que en realidad un judío que está, aunque esté en el exilio, el judío mantiene su lenguaje, mantiene el lenguaje, además tiene que aprender el lenguaje sagrado para entender la escritura y por lo tanto sabe hebreo. Y por eso es que cuando llega a Jerusalén, en Jerusalén se hacían y aún todavía mantienen los servicios. El servicio en el templo siempre fue en hebreo y se lee la Torá hebrea. Entonces, si es que todos conocen el hebreo, ¿cómo es que están hablando de que les escuchan a cada uno de ellos hablar en un lenguaje que ellos entienden? En realidad, si es que regresamos un poco al texto, vemos que dice, vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos. Entonces, si es un judío, habla hebreo. Y de todas las naciones bajo el cielo, en realidad, todo esto está hablando de una alegoría de cómo se manifiesta, cómo se va a manifestar, cómo se ha ido manifestando el llamado Espíritu Santo en el alma de cada persona. Entonces, curiosamente, todo esto ocurre en el mismo día de la fiesta de Pentecostés, que es la entrega de la Torá. Por lo tanto, cuando Jesús se va y dice, me voy, pero cuando yo no los dejaré huérfanos, les enviaré a ustedes el Espíritu, un Espíritu que les va a consolar, el Espíritu del conocimiento. Este Espíritu Santo que aparece aquí en la Escritura, dice la venida del Espíritu Santo, es esa promesa que le hace Jesús a sus discípulos de que Él va a retornar, va a darnos un consolador que nos guíe a toda la verdad. Entonces, vamos a pasar nuevamente a nuestra pantalla. Esta historia relacionada con la fiesta de Pentecostés es el mismo cumplimiento de toda esta estructura ya establecida en el Antiguo Testamento de qué es lo que ocurre con el compromiso matrimonial. Es decir, cuando nosotros vemos en el primer relato, aquí ocurrió un compromiso matrimonial del Creador con su pueblo. Es decir, entrega la Torá y el pueblo se compromete a cumplir. Entonces es como cuando un novio se compromete con su novia y ¿qué ocurre? Es en términos de nuestra cultura actual, es como el pedido de mano. El pedido de mano se comprometen los dos que se van a casar. Ahora, este compromiso tiene que completarse. Tiene que completarse generalmente en la costumbre judía era a la vuelta de un año. Este que tiene que completarse se completa en la práctica cuando viene el mismo Mesías, que es lo que nosotros conocemos como la luz del Creador encarnada aquí mismo en esta tierra. Y ahora viene en la forma de lo que conocemos como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué se llama Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mismo Espíritu naturalmente del Creador. El Espíritu Santo, porque sabemos nosotros que dice la Escritura, Dios es de Espíritu. Si Dios es de Espíritu, su propio Espíritu está bajando a la tierra para habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, esta alegoría de que se cumple el bajar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros está estrechamente relacionada con esta fiesta. Entonces, en el día de Pentecostés, que son 49 días después de la Pascua, después de haber
muerto el corderito, se cuentan 49 días, 7 semanas. Es decir, que hay una especie aquí de preparación, hay una preparación, ¿sí?, para el cumplimiento de esta unificación. Es decir, si nosotros salimos de Egipto, todos salimos de Egipto porque estamos siendo liberados de nuestra esclavitud, de nuestras propias palabras. Cuando salimos, hemos nacido de nuevo y tenemos que hacer aquí un crecimiento de nuestra propia alma. ¿Cómo se ejecuta este crecimiento? Este crecimiento hay que trabajarlo, hay que realizar cierto trabajo en nuestra interioridad. Para ello vamos a recordar lo que hemos estado siempre simbolizando aquí en este espacio. Si nosotros tenemos aquí, esta es nuestra cabeza, vamos a ponerle de otro color. Si esta es nuestra cabeza, son nuestras facultades intelectuales. Luego tenemos aquí nuestras facultades emocionales. En nuestras facultades emocionales hay 7 cualidades emocionales. Entonces, 7 cualidades emocionales. Estas 7 cualidades emocionales hay que trabajarlas. En el trabajo que tenemos que realizar, entonces aquí serían las facultades intelectuales. Las facultades intelectuales que están simbolizadas por la cabeza, ¿sí?, que son 3. Vamos a poner de todas maneras aquí el número 3 facultades intelectuales y 7 facultades emocionales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, tenemos que trabajar con nuestras facultades intelectuales en nuestras facultades emocionales, que son 7. Estas son las 7 semanas, que aquí hay que hacer una especie de combinación matemática entre estas facultades emocionales, irlas combinando para hacer el trabajo. Es decir, si vamos un poquito conociendo qué es lo que hay aquí. Aquí está el amor. Vamos a ir poniendo internamente. Aquí está el amor. El amor, este es el poder. Esta es la belleza. Aquí. Aquí está la victoria. La victoria. Aquí está el esplendor o la gloria. Aquí está el fundamento y el reinado. El reinado. Esto desde la perspectiva hebrea. Es un poco difícil entender esto. Hay muchas otras connotaciones dentro de estas facultades, pero por ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a interrelacionar cada una de estas. Es decir, cuando esto que está internamente en nosotros, iniciamos nuestro trabajo aquí en esta tierra, digamos de alguna forma, no existen enlaces de intercomunicación entre cada una de estas facultades. Es decir, nosotros desde niños necesitamos hacer ciertas estructuras, ciertos caminos de enlaces que nos puedan, que podamos enlazar nuestras facultades de tal manera que podamos utilizarlas. Es decir, una sola no nos sirve.
tenemos que el amor fundirle con el poder, que también es el temor, unificarles para que podamos tener un camino de comunicación interno en nuestras facultades intelectuales, emocionales. Es decir, nuestro nacimiento todavía es como nuestro cerebro, que no tiene enlaces entre cada una de estas neuronas que tenemos en el cerebro. Para que el conocimiento entre a nuestra interioridad, estas neuronas se enlazan entre sí. Y cuando comienzan a enlazarse cada uno de estos enlaces de las neuronas, es una burbuja de memoria que graba en nuestra interioridad cierto conocimiento. Hay millones y millones de estos enlaces que son lo que poco a poco vamos haciendo. Es decir, nuestro trabajo es en nuestra interioridad crear los caminos. Cuando nosotros miramos en civilizaciones, por ejemplo, hay una civilización en la que se puede estudiar este tipo de cosas porque está bastante cercana. 100 y algo más años atrás era una especie de civilización primitiva porque vivían en su forma tribal. Cada tribu al encerrarse en su territorio fue creando diferentes lenguajes. Estos lenguajes separaban a las diferentes tribus. Entonces, en este lugar, en Papúa Nueva Guinea, aparecieron, debido a esta separación, aparecieron 800 diferentes lenguajes. Todavía existen más de 800 lenguajes allí. ¿Por qué? Porque hay separación, porque hay una focalización de las tribus en un determinado territorio y generalmente son rivales de todas las tribus vecinas y siempre han habido guerras entre las tribus vecinas. Entonces, cuando llegan los conquistadores, primero los ingleses, los alemanes, etcétera, luego quedaron con los australianos, vienen colonizadores a tratar de implementar en esta isla un trabajo. Entonces, piden trabajadores de la isla, la mano de obra de todos los trabajadores de allí, pero resulta que ni entre ellos se conocían, ni entre ellos podían hablar, y tampoco conocían el lenguaje del extranjero. Es decir, no conocían sus propios idiomas aquí, los 800 diferentes idiomas, pero tampoco conocían el inglés o el alemán. Pero dándose modos por señas, etcétera, hacen que estas personas creen un lenguaje común. Al crear un lenguaje común, allí se crea un lenguaje que se conoce como el pidgin, que es un lenguaje, una mezcla, como si imaginémonos de que le metemos todo como una especie de licuadora y se mezcla todo, y lo que poco se entiende hablar a los ingleses o a los alemanes, ellos también lo asumen, y este lenguaje es una mezcla de sus propias palabras y palabras extranjeras. Entonces, este lenguaje pidgin, si bien tiene un cierto sonido de inglés y alemán, también la mayoría de sus palabras son palabras que lograron encontrar de alguna forma comunes o inventaron respecto de todos sus idiomas. Entonces, luego ya comienzan a trabajar allí y ahora tenemos un país que de alguna forma está tratando de salir de esa edad de piedra. Esto les cuento porque precisamente es lo que ocurre en nuestra interioridad. En nuestra interioridad tenemos estas facultades inicialmente, estas facultades emocionales que necesitamos entrelazarlas, crear caminos de enlaces, digamos enlaces como de amistad, de comprensión, para que podamos utilizar no estas facultades individualmente, sino como toda una estructura.
Cada uno de estos caminos es como una lengua que aparece aquí en la historia de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en una, en el entendimiento hebreo es el conocimiento. El conocimiento, porque de todas maneras dice la Escritura, y este Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. ¿Qué es lo que nos va a guiar a toda la verdad? El conocimiento. El conocimiento que ahora aplicado a nuestra interioridad aquí le llamaríamos el autoconocimiento. Vamos a poner aquí el autoconocimiento. Significa que nosotros tenemos que trabajar en nuestra propia interioridad y comenzar a hacer enlaces de estructuras, caminos que nos puedan unificar en nuestra interioridad para que con todas estas facultades internas que nosotros tengamos, podamos unificarlas y tener ya una estructura única con la que podemos actuar. ¿Cómo actuamos? Cuando nuestras facultades intelectuales tienen control sobre nuestras facultades emocionales. Es decir, poco a poco con estas facultades intelectuales construimos los caminos. Son los caminos como las lenguas de fuego en las que ahora nuestras facultades emocionales pueden entenderse. Entonces, esto está simbolizado por esta alegoría, la alegoría de que estaban todos reunidos y fíjense que hay una, hay una estructura interesante porque dice que estaban 120 reunidos. Vamos a poner por aquí 120 reunidos. Estos 120, nosotros por ahora vamos a dividirlo en 3 de 40. 3 niveles de 40 años o de 40 personas. En la escritura el número 40 es un símbolo muy importante. Acuérdense que 40 años estuvieron en el desierto, 40 años tuvo que pasar Jesús en el desierto antes de salir a su ministerio. Pero 120 está simbolizado en el trabajo de Moisés. Moisés, los primeros 40 años estuvo en Egipto. Después 40 años que estuvo en el desierto, huido, cuando tuvo que salir huyendo después de matar a un egipcio. Y otros 40 años de trabajo de extraer al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Estos 120 años que también fueron establecidos anteriormente cuando en las historias del Antiguo Testamento dice, y ahora la edad del hombre será de 120 años. 120 años tiene que ver con los niveles, 3 niveles de conocimiento que tenemos que realizar para adquirir estas uniones, estos caminos, estas lenguas como de fuego que tienen que aparecer en nuestra interioridad para construir armonía en la interioridad. Estas 3 lenguas de fuego son lo que equivale a, vamos a escribir por aquí, lo que se conoce como las vestimentas del alma. ¿Cuáles son las vestimentas del alma? Son esos 3 niveles de que estamos hablando. Los 3 niveles son el pensamiento, el habla y la acción. Entonces, estos 3 corresponden a estos 120 años que están simbolizados por, en este caso, los 120 que están reunidos en el aposento alto. Estos 120 son 3 niveles que tenemos que alcanzar para corregir o para vestir a nuestro cuerpo
la vestimenta del cuerpo generalmente se lo realiza aquí, de esta parte roja. Entonces tenemos que vestir, adornar a nuestra, ¿cómo le llamaríamos? A nuestra mujer. A la mujer hay que cubrirla, a la mujer no se le puede pasear desnuda por la calle. Y a la mujer hay que vestirla de las mejores prendas. Y esta mujer está simbolizada por por el alma nuestra. Entonces vamos a dibujar aquí. Esta mujer hay que vestirla con vestiduras. ¿Sí? Vamos a ponerle de esta forma. Con vestimentas de luz. Las vestimentas de luz, ¿la luz qué es? La luz es el conocimiento. Y este conocimiento tiene que estarse reflejando en el pensamiento, en el habla y en la acción. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que expresamos en general de nuestra interioridad? La Biblia dice, de lo que está guardado el corazón, habla la boca. Lo que tenemos guardado aquí, ¿qué tenemos guardado? Si es que nuestras facultades emocionales están actuando cada una por su lado, existe desorden en nuestra interioridad y por lo tanto hablamos, parece hablar amor, pero en realidad es egoísmo. Cuando nosotros decimos, yo quiero que me quieran a mí, que me amen, y por lo tanto, si no me amen, yo no voy a amar. Pero la Escritura dice que nosotros tenemos que amar como a nosotros mismos. Es decir, si nosotros tenemos que amar al prójimo, ese amor tiene que estar en nuestra interioridad primero. Nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos. El amarnos a nosotros mismos es crear caminos de enlaces en nuestras propias facultades emocionales. Y cuando ya tenemos enlaces en nuestras propias facultades emocionales, entonces esas podemos expresarlas hacia el exterior. Por lo tanto, lo que está hablando en esta historia es la historia de nuestra interioridad. Lo que parece que estuviera ocurriendo en Jerusalén de ciertas personas que habían venido de muchas naciones de la tierra. La escritura cuando habla de la tierra es nuestra interioridad. Y aquí, en nuestra interioridad, hablamos diferentes lenguajes, como en el país de Papúa Nueva Guinea, se hablaban muchísimos lenguajes porque estábamos separados. El resultado de nuestra falta de conocimiento es de que nosotros no somos ecuánimes. El de que somos bipolares, por ejemplo, bipolar o multipolar. De ser multipolar está precisamente relatado, está simbolizado por la palabra Efraín, de que habla en la escritura. Cuando hablamos del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se le conoce como, viene de Jacob primero, vamos a poner aquí Jacob. Jacob fue cambiado su nombre a Israel, pero cuando en la Biblia habla de Israel, habla también de Efraín. Efraín, que en el hebreo se debería escribir de esta forma. Entonces, si es que, vamos a hacerle un poquito más grande, Jacob, Israel o Efraín. Cuando la Biblia habla de Efraín, está hablando de esta desunión que existe en nuestra interioridad. Es decir, estas facultades internas de nuestra interioridad no están todavía unificadas. Y este Efraín tiene que pasar por un exilio. El exilio es lo que está simbolizado en la escritura por todo ese exilio de Israel, dice hasta lo último de la tierra. Y cuando este Efraín, que hemos visto en otros estudios de atrás, es el hijo pródigo que está comiendo de los cerdos, es decir, está en la idolatría. Este Efraín, vamos a ponerlo de esta forma, este Efraín tiene que
Este im significa la multipolaridad. La dualidad, o dijimos esta división interna que nosotros tenemos. Este Efraín tiene que unificarse. Y esto está descrito aquí en la misma palabra Efraín, cuando en la E, que es una Aleph, es la unidad. Es decir, el Efraín tiene que llegar a la unidad. Este pueblo de Israel, en la interioridad, que es nuestra interioridad, tiene que unificarse y crear enlaces, caminos de conocimiento, que son los caminos del autoconocimiento de nuestra propia interioridad. ¿Qué ocurre entonces? Llegamos a culminar estas 7 semanas, estas 7 semanas de trabajo espiritual. Es decir, llegamos al día número 49 que terminamos nuestro trabajo espiritual. Son 7 semanas aquí, llega la última semana y al siguiente día celebramos una fiesta. Esta fiesta es lo que se conoce como el sello o el matrimonio. El matrimonio ahora sí del creador con su pueblo, el creador en la interioridad nuestra. Entonces, ya estuvimos comprometidos con el creador a hacer lo que él nos dice en la entrega de la ley, y ahora vamos a celebrar la unión del creador con nosotros. Acuérdense que el final de todo, como está establecido en el Apocalipsis, es el matrimonio. El matrimonio que tiene que darse entre el Cordero de Dios y su iglesia o su congregación, ¿no? Pero esto es lo que se da precisamente aquí en el día de Pentecostés. No es que se dio, sino que se va dando continuamente a lo largo de todas las épocas y de todos los días, que se da en nuestra interioridad. Entonces, ahora, este cumplimiento ocurre, y para eso vamos a hacer un cálculo. Este cumplimiento ocurre en el día, después del día número 49. Nosotros habíamos dicho que esta estructura de la cuenta de los días 49, de los 49 días, es como la de un triángulo. Estamos creando aquí un triángulo. Un triángulo, el primer triángulo que nosotros vimos, vamos a dibujarlo por aquí. El primer triángulo que nosotros vimos era la primera semana. En la primera semana, después de la primera semana, el día siguiente de la primera semana, al octavo día, vamos a poner aquí, el octavo día, ocurrió una cosa muy interesante. En el octavo día, este triángulo, el triángulo del octavo día, curiosamente, se transforma en un cuadrado. Entonces vamos a poner aquí, el triángulo de 8 se transforma en un cuadrado. Sería así. ¿Sí? El triángulo de 8 se transforma en un cuadrado. Entonces estamos aquí. Este triángulo que tiene 8 por cada lado, 8 por aquí, 8 por acá y 8 por acá, ¿sí? Se transforma en un cuadrado de 6 por 6, porque habíamos encontrado que el triángulo de 8 tiene 36 circulitos, 36 monedas. Entonces, que equivale a las 36 que están también aquí adentro. Es decir, cuando estamos contando en forma triangular, este triángulo, la primera vez al día octavo se transforma en un cuadrado de 36. Pero si seguimos esta cuenta hasta abajo, no hay una otra ocasión hasta llegar a la cuenta del 49. Es decir, cuando nosotros tenemos aquí ya un triángulo de 49 de lado. Cuando tenemos este triángulo, veamos cuánto, de acuerdo a la fórmula que habíamos encontrado anteriormente, a qué número equivale. Vamos a poner el triángulo de n, voy a dibujarlo por aquí.
A ver, el triángulo de n es igual, entonces vamos a poner, el triángulo de n es igual a n por n más 1 sobre 2. Esta era la fórmula que habíamos puesto en una clase pasada. Este triángulo, el triángulo de 49, entonces vamos a encontrar el triángulo de 49. El triángulo de 49 aquí sería igual a ¿qué? El triángulo de 49 será igual a 49 por 50 sobre 2. 49 por 50 sobre 2. Ahí. ¿Cuánto da este valor? 49 por 50 sobre 2. Este valor es igual a 1225, si mal no me equivoco. Veamos. Vamos a poner, utilizamos ahora una calculadora para hacerlo rápidamente, aunque en los tiempos de nuestros abuelos esto se lo podía realizar mentalmente. 49 por 50 dividido es 1225. Curiosamente, este número 1225 también es un cuadrado, que es igual al cuadrado de 35. 35 por 35. Es decir, matemáticamente es la segunda vez que ocurre que este triángulo ahora es un cuadrado. Entonces, el triángulo de 49, vamos a poner por aquí, el triángulo de 49 es igual al cuadrado de 35. A esto se le conoce como los números figurativos. ¿Por qué es un número figurativo? Porque en este caso el cuadrado de 35 es un cuadrado. Podríamos dibujarlo como el cuadrado de moneditas, por ejemplo, que además también es un triángulo. Entonces, estos se llamarían números figurativos. ¿Por qué? Porque forman figuras. Si nosotros estudiáramos las matemáticas utilizando los números figurativos, ciertamente alcanzaríamos mayor desarrollo de conocimiento. Es decir, los números figurativos nos ayudan a entender un poquito mejor la naturaleza. ¿Qué ocurre aquí en la fiesta de Pentecostés? En esta fiesta de Pentecostés, primero estamos estructurando nuestra alma. Al estructurar nuestra alma, aquí estamos hablando de un desarrollo. Por lo tanto, de alguna forma, estamos hablando de la evolución de nuestra alma. Esta evolución nos lleva a un sistema triangular. El sistema triangular significa que aquí tenemos, de alguna forma, alguien. Pero que nos abran la puerta. Alguien que está sobre nosotros. Pero hay un perro bravo ahí. ¿Sí? Alguien que está sobre nosotros. Estamos hablando de nuestra interioridad. Generalmente, en esta estructura, a esto se le conoce como el ego, que si llega a ser extremo es el egoísmo. El ego está correcto, está bien. Es algo que nos impulsa a nosotros a protegernos. Es lo que nos impulsa también a desarrollarnos. Es nuestro individualismo, que es bueno. Sin embargo, este individualismo tiene que pasar por etapas de comunidad. Entonces, a este cuadrado le vamos a llamar aquí comunidad. La comunidad tiene que trabajarse para ahora entendernos mutuamente entre nosotros. Es lo que estábamos hablando en la representación interna de nuestras emociones. Hay que establecer enlaces de comunicación entre nuestras facultades internas propias. Esto se le conoce como el sentido de comunidad. Nuestro desarrollo pasa por estos aprendizajes de comunidad. Y ahora,
cuando llegamos al aprendizaje de comunidad, tenemos que bailar con la comunidad, celebrando en el día número 50. El día número 50 es el día en el que bailamos en círculos, y este bailar en círculos hace que este cuadrado definitivamente pierda todas sus aristas y ya no existan más rasgos de división entre nosotros, y nos convertimos en un círculo. El círculo es el símbolo perfecto de unificación. De unificación, ¿por qué? Porque imagínense que el círculo representa la nulificación, porque es el cero. Nos nulificamos, llegamos a un estado de humildad frente al Creador. El crecimiento a la estatura del varón perfecto. Dice, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. El máximo deseo nuestro debe ser el llegar a ser semejantes al Mesías. Y este Mesías es precisamente aquel que llega a entender que la máxima expresión de nuestra alma es la humildad, y a través de la humildad alcanzar la fe. La fe es precisamente la que va a reemplazar a nuestro ego aquí. La fe es la corona de toda la estructura del crecimiento y evolución del alma. Cuando llegamos a la fe, entonces esta fe va a ser capaz de mover todas las montañas internas, no solo las nuestras, sino también las montañas externas que habitan en el resto del mundo, en nuestros congéneres, en nuestra sociedad. La sociedad está precisamente habitada por personas que le imponen en la estructura de la sociedad el egoísmo. Es decir, hay personas que les gusta el poder, hay personas que les gusta mandar económicamente, etcétera, ¿no? Y lo que al final nosotros tenemos que encontrar es armonía en interior nuestra y en nuestra sociedad. Cuando esa armonía llegue, entonces el Espíritu llamado el Espíritu Santo estará gobernando en nuestra interioridad. Por lo tanto, esta historia de la venida del Espíritu Santo, que parece tener ciertas incongruencias, vimos en el capítulo 1 que difiere con el relato de Mateo. Y aquí también parece hablar de ciertas lenguas que parecen decir idiomas, pero en realidad está hablando de las lenguas de nuestra interioridad. En nuestra interioridad nosotros mismos somos como pueblos que hablan distintos idiomas, pero cuando comenzamos a transformar nuestra propia interioridad tiene que unificarse. Tenemos que llegar a ser uno. Por eso el mismo Mesías le dice en una oración al Padre, le dice, haz que estos, mis discípulos, que estos sean uno como yo soy uno contigo. Es decir, el final de todo es la armonía que debe comenzar por nuestra armonía interior para manifestarse hacia el exterior, hacia nuestra sociedad. Fíjense cómo estamos viviendo tiempos de desarmonía, pero la Escritura dice cuando esta desarmonía se manifieste es porque está más cercana a la luz. Entonces, en cierta forma, tenemos que también alegrarnos, si es posible, alegrarnos, porque mientras más profunda es la oscuridad de la noche, es porque ya está más cercana la luz del día.